Mi nombre es Elena Torres y tengo 25 años. Hace 5 años me encontraba temblando fuera de la casa de mis padres en Fargo, Dakota del Norte, mientras la nieve caía a mi alrededor. Sus palabras me dolían más que el viento cortante. No vuelvas aquí jamás, dijeron sus voces frías y definitivas. Yo tenía 20 años y estaba enamorada de un chico que ellos despreciaban. Esa noche me fui, mis botas crujían sobre la nieve, mi corazón latía con la sensación de traición. Pensaron que fracasaría, que volvería mendigando. Pero no lo hice. Esa noche lo cambió todo. Me empujó a una tormenta literal y figurada, donde tuve que luchar para sobrevivir. Su rechazo fue solo el comienzo. Mentiras, desamor y un momento en esa ventisca casi me quiebran. Pero seguí adelante. 5 años después desearían no haber dicho esas palabras. Quédate para escuchar cómo convertí su desdén en mi fuerza y cómo pagaron el precio por alejarme. Si alguna vez has sido traicionado por tu familia, deja un comentario abajo y comparte tu historia. Presiona el botón de suscribirte para acompañarme en este viaje. Creciendo en Fargo, Dakota del Norte, siempre sentí que vivía a la sombra de mi hermana, Teresa Torres. Mis padres, Patricia Miller y Harold Torres, dirigían nuestro hogar de clase media como una vitrina para sus ambiciones. Mamá, con su lengua afilada e interminables listas de expectativas, quería que yo persiguiera un título de una universidad prestigiosa y me casara con alguien que encajara en su visión de éxito. Un doctor, un abogado, alguien con un título. Papá, más callado pero igual de firme, la respaldaba, su asentimiento señalando acuerdo. El sueño de ellos era claro. Una hija que los hiciera sentir orgullosos en las reuniones del vecindario, alguien de quien presumir en la iglesia. Pero yo no era esa hija. Yo era Elena, la que no encajaba en su molde. Mi hermana, Teresa Torres, era su orgullo y alegría. A sus 30 años tenía un título en leyes, una oficina principal en un bufete local y un prometido que cumplía todos los requisitos de la lista de mamá. Teresa tiene la cabeza bien puesta, diría mamá con la voz cálida de aprobación, mientras yo me sentaba frente a la mesa, con 18 años e invisible. Los logros de Teresa pendían sobre mí como un peso. Cada a menos que traía a casa era respondido con: tu hermana nunca se conformó con menos de lo perfecto. Apreté la mandíbula, mirando mi plato, deseando desaparecer. Papá intervenía: necesitas concentrarte, Elena. Como si no lo estuviera intentando. Sus palabras tallaron un espacio hueco dentro de mí, un recordatorio constante de que nunca sería suficiente. La preparatoria fue mi rebelión. Me escapaba a los lugares de reunión locales, cafeterías, tiendas de discos, cualquier lugar donde pudiera respirar sin su juicio. Ahí conocí a David Rivera. Tenía 25 años, era mecánico con manos callosas y una confianza tranquila que me atrajo. David trabajaba en un taller mecánico en las afueras de la ciudad, arreglando motores y hablando de su sueño de tener su propio negocio. No era el tipo de chico que mamá y papá imaginaban para mí. Sin título universitario, sin modales pulidos, pero él me hacía sentir viva. Nos sentábamos en su camioneta, estacionada junto al río Rojo, compartiendo historias sobre nuestras vidas. Con David, no estaba compitiendo con Teresa. Era solo yo. Cuando le conté a mamá sobre David, su rostro se puso de piedra. Un mecánico, dijo, su voz cortando el aire. Estás destinada a algo mejor que eso. Papá no dijo mucho, pero su ceño fruncido lo decía todo. Me arrastraban a cenas con Teresa y su prometido, señalando lo segura que era su vida, como debería aspirar a eso. Intenté defender a David, explicando que él tenía planes, ambición, pero mamá me interrumpió. Él está por debajo de ti, espetó con los ojos fríos. Sentí mi cara arder, mi voz se elevó mientras discutía, pero fue inútil. Veían a David como un error, un desvío de su plan perfecto para mí. Teresa intentó mediar, pero nunca fue muy lejos. Solo quieren lo mejor para ti, decía en privado, su tono suave pero distante. Había pasado años ganándose su aprobación. Y yo podía ver que ella no quería arriesgarla. Estaba sola, dividida entre sus expectativas y lo que sentía con David. Él se convirtió en mi refugio. Nos reuníamos después de mis turnos en un restaurante del centro, hablando hasta tarde, soñando con una vida libre de sus reglas.
Empecé a quedarme fuera hasta más tarde, esquivando los sermones de mamá, ignorando el suspiro de decepción de papá. Cuanto más tiempo pasaba con David, más me distanciaba del hogar. Pero la tensión seguía aumentando. Una noche escuché a mamá y papá susurrando en la sala. «Está tirando su futuro a la basura», dijo mamá, su voz baja y aguda. «Ese chico es un problema». Papá murmuró algo sobre disciplina, sus palabras demasiado suaves para escucharlas. Me quedé en el umbral, mi corazón latiendo, sintiéndome como una extraña en mi propia casa. No confiaban en mí, no me veían como otra cosa que no fuera una decepción. A los 20 años, estaba harta de intentar complacerlos. Quería una vida que fuera mía con David, lejos de sus constantes críticas. No sabía lo pronto que esa decisión desataría una confrontación que lo cambiaría todo. Amar a David fue la primera vez que me atreví a vivir para mí misma, pero mi familia no lo aceptaría. A los 20 había dejado de luchar por encajar en la visión de quién debía ser para mamá y papá. David, con su sonrisa fácil y sus sueños de tener un taller mecánico, se sentía como mi vía de escape. Empecé a pasar noches en su pequeño apartamento, un lugar estrecho encima del garaje donde trabajaba. No era mucho paredes descoloridas, un sofá lumpipero se sentía como libertad. Empacaba una bolsa, le decía a mamá que me quedaría estudiando hasta tarde, y me escapaba para estar con él. Cada vez que me iba, podía sentir su desaprobación ardiendo a través de las llamadas telefónicas que ignoraba. El silencio de papá era igual de pesado, su suspiro más fuerte que las palabras. Teresa sabía que algo pasaba. «Elena, estás jugando con fuego», me advirtió una tarde, su voz baja mientras estábamos sentadas en su coche. Me había atrapado escabulléndome de vuelta a casa al amanecer, mi cabello aún revuelto por una noche con David. La ignoré, cansada de sus consejos a medias. Ella no se enfrentaría a mamá y papá. Así que, ¿qué sabía ella? Yo estaba harta de esconderme. Un fin de semana, tomé una decisión. Metí ropa en una bolsa de lona, mis libros favoritos y algunas fotos, y le dije a David que me mudaba con él. Sus ojos se iluminaron, y por un momento creí que podíamos construir algo real lejos de las reglas de mi familia. Pero los secretos no se quedan enterrados en Fargo. Una vecina, alguien que mamá conocía de su club de lectura, me vio cargando cajas hacia el lugar de David. Para la cena esa noche el aire en nuestra casa estaba denso. Papá estaba sentado frente a mí, su rostro duro, ya no era el hombre de voz suave que solía despeinarme el cabello. «Elena, ¿es esto cierto?», preguntó, su tono bajo pero pesado de acusación. Asentí, mi corazón acelerado. Ya no tenía sentido mentir. La discusión estalló a partir de ahí. La voz de mamá se elevó, cada palabra un golpe. «Estás tirando tu vida a la basura. Él no es nada, Elena. Nada». Yo contraataqué, mi voz temblorosa: «Él es más de lo que crees. Ni siquiera lo conoces». Papá golpeó la mesa con la mano, sobresaltándonos a ambos. «Basta», dijo. «Nos estás avergonzando». Lo miré, el dolor atravesándome. ¿Avergonzarlos? ¿De eso se trataba? Su reputación, no mi felicidad. Teresa se quedó en silencio con los ojos fijos en su plato, sin ofrecer ayuda. Me sentí acorralada, como una extraña en el hogar donde había crecido. Era tarde, el viento aullaba afuera, cuando la pelea llegó a su punto de quiebre. La nieve había comenzado a caer espesa e implacable, amontonándose contra las ventanas. Mamá señaló hacia la puerta, su rostro retorcido por la ira. «Si lo eliges a él, estás fuera de aquí. No vuelvas jamás», dijo, sus palabras frías y definitivas. Papá se quedó detrás de ella, con la mandíbula apretada, sin decir una palabra para detenerla. Esperé que él hablara, que suavizara su furia, pero no lo hizo. Mi pecho dolió, una mezcla de furia y traición. «Bien», dije, mi voz apenas firme. «No los necesito». Agarré mi bolsa de lona, todavía empacada de antes, y corrí a mi habitación por mi abrigo. Teresa me siguió susurrando: «Elena, solo discúlpate. Se calmarán». Sacudí la cabeza, las lágrimas quemándome los ojos. «Ellos no me quieren, Teresa. Quieren a alguien que no soy». Ella intentó agarrar mi brazo, pero me aparté. No podía quedarme. No después de esas palabras.
Salí por la puerta principal, el frío golpeándome como una bofetada. La nieve giraba a mi alrededor, pegándose a mi cabello, mis botas hundiéndose en los montículos frescos. Me quedé en el porche por un momento mirando hacia atrás a la casa, sus luces cálidas burlándose de mí. La soledad era un peso aplastante más pesado que la tormenta. Me di la vuelta y comencé a caminar, mi bolso colgando sobre mi hombro, hacia el apartamento de David, sin saber qué pasaría después. Viviendo con David en su pequeño apartamento, pensé que había encontrado la felicidad hasta que todo se derrumbó. Después de alejarme de la casa de mis padres, me instalé en el lugar de David, encima del taller mecánico. Era un espacio diminuto, pisos chirriantes, una sola ventana con vistas a la calle, pero era nuestro. Me sentí más ligera, libre del juicio constante de mamá y papá. David llegaba a casa oliendo a aceite de motor, su sonrisa disipando el dolor de la noche en que me fui. Cocinábamos cenas baratas, reíamos por las tostadas quemadas y hablábamos de un futuro donde él tendría su propio garaje. Por primera vez creí que podía construir una vida en mis propios términos. Para llegar a fin de mes, acepté un trabajo a tiempo parcial en una tienda de la esquina en Fargo, reponiendo estantes y cobrando a los clientes. El pago no era mucho, pero guardaba cada dólar, soñando con un lugar más grande para nosotros. David trabajaba largas horas en el taller, a menudo quedándose hasta tarde para arreglar autos adicionales. Es por nuestro futuro, decía, besándome la frente antes de irse. Confiaba en él, creía en la vida que estábamos armando. Mi hermana Teresa llamó una vez, su voz vacilante preguntando si estaba bien. Estoy bien, le dije cortando la conversación. No necesitaba su lástima ni los sermones de mamá. Tenía a David, y eso era suficiente. 3 meses después, las grietas comenzaron a aparecer. David empezó a quedarse fuera hasta tarde, revisando su teléfono más de lo habitual. Al principio lo ignoré, diciéndome a mí misma que estaba estresado. Pero entonces apareció un mensaje en mi teléfono, una nota anónima en Facebook Messenger. Tu novio no es quien tú crees, decía con detalles suficientes sobre las noches de David para que mi estómago se retorciera. Me quedé mirando la pantalla, mi corazón latiendo. ¿Quién envió esto? ¿Un compañero de trabajo celoso? ¿Un vecino entrometido? No lo sabía. Pero la duda echó raíces, royéndome. Empecé a notar cosas. David salía a tomar llamadas, su voz baja, demasiado baja para escuchar. Dejaba su chaqueta en el sofá, y una vez encontré un recibo de una cafetería a la que nunca fuimos, con fecha de una noche en la que él afirmó haber estado trabajando. Mi mente corrió juntando momentos que había ignorado, sus excusas rápidas, la forma en que evitaba mi mirada cuando le preguntaba por su día. Me sentí enferma, como si el suelo se estuviera resbalando bajo mis pies. Lo había dejado todo por él, mi familia, mi hogar, y ahora esto. Necesitaba respuestas, pero una parte de mí temía lo que encontraría. Una noche no pude más. David llegó tarde a casa, su cabello revuelto, un leve olor a perfume aferrándose a su camisa. Me quedé de pie en la cocina, con los brazos cruzados, mi voz firme a pesar del temblor interno. ¿Con quién estuviste esta noche?, pregunté. Sus ojos parpadearon sorprendidos, pero se rió quitándole importancia. Solo con los chicos del taller, dijo tomando una cerveza del refrigerador. Presioné más mencionando el mensaje, el recibo, las llamadas. Su rostro se endureció, su voz se volvió aguda. Elena, estás paranoica. No estoy haciendo nada. Pero sus palabras sonaban vacías. Su actitud defensiva era una confesión en sí misma. No grité ni lloré. Algo dentro de mí se rompió, pero fue silencioso, resuelto. Se acabó, dije, mi voz baja. David se quedó mirando, su boca abriéndose para discutir, pero lo interrumpí. Confié en ti. Lo dejé todo por ti. Intentó acercarse murmurando excusas, pero yo di un paso atrás. No podía quedarme en ese apartamento, rodeada de la vida que pensé que tendríamos. Agarré mi bolsa de lona, la misma que había llevado fuera de la casa de mis padres, tiré mi ropa y me fui. David me llamó, su voz desvaneciéndose mientras cerraba la puerta. La calle afuera estaba tranquila, el frío se filtraba por mi chaqueta. No tenía a dónde ir ni plan, solo el peso de la traición presionándome. Había perdido a mi familia y ahora a David.
Estaba sola de nuevo. Ese invierno en Fargo fue más frío que cualquier otro que hubiera conocido. Después de dejar a David, estaba sola. Mi bolsa de lona colgaba de mi hombro, el peso de la traición más pesado que la ropa interior. No tenía hogar, ni familia, ni plan. Las calles estaban resbaladizas por el hielo, el viento aullaba mientras la nieve enterraba las aceras. Necesitaba un lugar donde quedarme, algún lugar para reconstruir, pero mis ahorros de la tienda de la esquina eran escasos. Caminé a través de la tormenta, mi aliento empañándose en el aire, dirigiéndome a un motel barato del que había oído hablar en el centro. Cada paso se sentía más pesado, el frío se filtraba en mis huesos, mi mente acelerada con preguntas. ¿A dónde iría? ¿Cómo sobreviviría? El motel estaba más lejos de lo que pensaba. Para cuando llegué a la estación de autobuses en la avenida principal, la tormenta había empeorado la visibilidad a cero. El depósito era un refugio pequeño y tenuemente iluminado, sus bancos vacíos excepto por un par de viajeros varados. Mis dedos entumecidos. Me dejé caer en un banco, el zumbido del calentador apenas cortando el frío. Solo me quedaba dinero suficiente para alquilar una habitación de motel por unos días, después de pagar comida y el pasaje de autobús. Mis opciones se estaban agotando y el pánico se acercaba, agudo e inflexible. Había dejado la casa de mis padres, me había alejado de David, y ahora estaba atrapada sin a dónde ir. Desesperada, saqué mi teléfono, mis manos temblaban mientras marcaba el número de mis padres, la tenue luz de la pantalla parpadeando en la oscuridad. Tal vez se habían ablandado. Tal vez me dejarían volver a casa solo por una noche. Mamá contestó, su voz cortante. ¿Qué quieres, Elena? Tragaba saliva, mi garganta tensa. Estoy varada, mamá. Hace mucho frío aquí afuera. ¿Puedo? Me interrumpió. No vuelvas aquí. Tú tomaste tu decisión. Sus palabras hacían eco de la noche en que me echaron. Cada sílaba una herida fresca. Lo intenté con papá después, esperando que fuera más amable. Elena, ¿escuchaste a tu madre? Dijo su tono plano. No vuelvas a llamar. La llamada terminó y miré el teléfono, la pantalla fría burlándose de mí, sintiéndome más pequeña que nunca. La tormenta rugía afuera, la nieve amontonándose contra las puertas de vidrio del depósito. Me dejé caer de nuevo en el banco, mi bolso a mis pies, el peso de su rechazo aplastándome. Había perdido a David, a mi familia, todo. Los otros viajeros evitaban mi mirada, sus propias preocupaciones los mantenían distantes. Me ajusté el abrigo tratando de mantenerme unida, pero la soledad era sofocante. No sabía cuánto tiempo estuve sentada allí, minutos u horas, el rugido de la tormenta ahogando mis pensamientos. Estaba al borde de rendirme, preguntándome si me congelaría allí si intentaba caminar de nuevo. Entonces, una voz rompió el silencio. ¿Estás bien, señorita? Miré hacia arriba para ver a un hombre con uniforme de conductor de autobús, su placa decía Gregory Lane. Era mayor, tal vez en sus 40, con un rostro curtido y ojos amables. Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Él miró la tormenta afuera y luego de vuelta a mí. No puedes quedarte aquí toda la noche. El depósito cierra pronto. Murmuré algo sobre no tener a dónde ir. Mi voz apenas audible. Gregory no insistió. En cambio, agarró sus llaves. Vamos, dijo. Terminé mi turno. Te llevaré a un lugar seguro. Dudé, cautelosa, pero su porte firme me tranquilizó. Lo seguí hasta su autobús estacionado justo afuera, el motor aún caliente. La nieve era implacable. Pero Gregory navegó las calles vacías con cuidado, conduciéndome a una pequeña posada en las afueras de la ciudad. Tienen habitaciones baratas, dijo, me miró y me dijo que me calmara y enfrentara todo. Instálate. Pareces necesitar un descanso. Todos lo necesitamos a veces. Le di las gracias, mi voz quebrándose, y salí a la tormenta. El letrero de neón de la posada, un brillo tenue a través de la nieve. El autobús de Gregory se alejó y me quedé allí, un destello de esperanza cortando el frío. Después de esa noche en la ventisca, supe que tenía que empezar de nuevo, sin depender de nadie más que de mí misma. La posada a la que Gregory me dejó fue un salvavidas, pero no un hogar.
Tenía unos cientos de dólares de mi trabajo en la tienda de la esquina, apenas suficiente para una semana de alquiler. Necesitaba un plan, una forma de mantenerme firme después de perder a mi familia y a David. El peso de esas traiciones persistía, pero no podía dejar que me hundiera. Tenía que seguir adelante, demostrar que podía sobrevivir sin ellos. Me comuniqué con Wendy Larsen, mi mejor amiga de la preparatoria. Wendy trabajaba como recepcionista en un consultorio dental, sobreviviendo pero siempre lista para ayudar. Le envié un mensaje de texto desde mi teléfono, mis dedos todavía temblaban por el frío. «Elena, ¿dónde estás?», respondió ella, su preocupación clara incluso en el texto. Le conté todo. El rechazo de mis padres, la traición de David, la tormenta. Ella no dudó. «Ven a mi lugar», me envió por mensaje de texto. «Lo resolveremos». Al día siguiente estaba en su apartamento, un acogedor estudio de una habitación lleno de muebles de segunda mano. Wendy me dio un café y un fajo de billetes, tal vez $200. «No es mucho, pero es tuyo», dijo. Intenté negarme, pero ella insistió, sus ojos feroces. «No estás sola». «¿De acuerdo?». Con la ayuda de Wendy encontré un estudio en las afueras de Fargo, un espacio estrecho con pintura descascarada y un grifo que goteaba. No era mucho, pero era mío. El alquiler se comía la mayor parte de mis ahorros, así que mantuve mi trabajo en la tienda de la esquina, tomando turnos extra para cubrir las facturas. El trabajo era agotador, largas horas, clientes groseros, pero me mantenía a flote. Wendy venía a verme a menudo, trayendo comida para llevar o arrastrándome a un restaurante cuando parecía demasiado agotada. «Eres más fuerte de lo que crees», decía, su sonrisa me devolvía del borde. Su creencia en mí era una chispa, algo a lo que aferrarme cuando la duda se acercaba. Quería más que solo sobrevivir. Siempre se me dieron bien los números, así que me inscribí en un curso de contabilidad nocturno en un colegio comunitario. Las clases eran difíciles, equilibrar el trabajo y el estudio, pero me daban un propósito. Me sentaba en la biblioteca después de clase, repasando libros de texto, imaginando un futuro donde no tuviera que contar centavos. La instructora, una mujer estricta con habilidad para explicar los libros de contabilidad, notó mi esfuerzo. «Tienes potencial, Elena», me dijo una noche devolviéndome un cuestionario calificado con una rara sonrisa. Esas palabras se quedaron conmigo, un recordatorio de que podía ser más que la decepción de mis padres o la desechada de David. Entonces Teresa me envió un mensaje de texto. Primero llegó una carta a mi apartamento, su escritura prolija en el sobre. «Lamento cómo fueron las cosas», escribió, sus palabras cuidadosas pero sinceras. Había metido $50 dentro diciendo que era de sus ahorros, no de mamá o papá. «No los necesitas. Eres más fuerte de lo que sabes». Una semana después mi teléfono vibró con su número. «Quiero ayudar, Elena», dijo su voz suave. «Sin ataduras». Le di las gracias, pero mantuve mi guardia alta. No estaba lista para confiar en la familia de nuevo, no después de que las palabras de mamá y papá aún resonaran en mi cabeza. Usé su dinero para comestibles, pero no respondí a sus mensajes. Necesitaba distancia, tiempo para construir algo que fuera solo mío. Los días se convirtieron en semanas, luego en meses. Me despertaba temprano, trabajaba mi turno, iba a clase y me desplomaba en la cama, agotada pero motivada. Wendy era mi roca, animándome cuando dudaba de mí misma. Una noche, comiendo pizza en su casa, levantó un vaso de refresco. «Por ti, Elena», dijo, «lo estás logrando». Sonreí, una sonrisa real por primera vez en meses. Todavía no estaba entera. Las cicatrices del rechazo de mis padres y la traición de David eran profundas. Pero estaba avanzando. Mi apartamento, mi trabajo, mis clases, eran pequeñas victorias. Prueba de que podía reconstruir sin depender de nadie que me hubiera hecho daño. No sabía lo que me deparaba el futuro, pero estaba aprendiendo a confiar en mí misma, un paso difícil a la vez. 5 años después, miré hacia atrás a lo lejos que había llegado sin necesitarlos. No era la chica rota que se había ido del apartamento de David, o se había quedado temblando en esa estación de autobuses. Había construido una vida de la que podía estar orgullosa. Después de terminar mi curso de contabilidad,
conseguí un trabajo en una gran firma en Fargo, procesando números para clientes corporativos. Mi escritorio daba a la ciudad, una vista que me recordaba a diario lo que había superado. Compartía una casa acogedora con Ronald Cole, un profesor de historia de la preparatoria que conocí en una cafetería. Ronald era estable, amable, su risa un bálsamo para viejas heridas. Cocinábamos juntos, planeábamos caminatas de fin de semana y hablábamos de sueños que se sentían al alcance. Por primera vez me sentí segura. No solo sobreviviendo, sino prosperando. A mis padres, Patricia y Harold, no les fue tan bien. Teresa me envió un mensaje de texto una primavera, su mensaje cauteloso pero urgente. Mamá y papá quieren verte, escribió. Lo sienten. Miré mi teléfono, las palabras despertando una mezcla de ira e indiferencia. Lo sienten después de haberme echado, de haberme dicho que no volviera jamás. Recordé la voz fría de mamá. El tono plano de papá en esa ventisca. Teresa envió una carta después, transmitiendo su ruego de una reunión, diciendo que me extrañaban. No respondí. Cuando llamó fui breve. Ellos tomaron su decisión, Teresa, dije, mi voz firme. No pueden deshacerlo. Había pasado años reconstruyendo sin ellos, y no iba a dejar que su culpa me arrastrara de vuelta. Habían perdido a su hija para siempre, quedando solo con el arrepentimiento y una casa vacía. La vida de David también se desmoronó. Me enteré por Wendy que su sueño de abrir un garaje se había derrumbado. Había pedido préstamos, pero el negocio fracasó en un año. Malas decisiones, peor suerte. Ahora estaba solo, viviendo en un apartamento en ruinas. Sin familia, sin amigos en quienes apoyarse. Wendy dijo que preguntó por mí una vez, su voz cargada de remordimiento, pero yo había bloqueado su número hacía mucho tiempo. No podía localizarme y quería que fuera así. Su traición había sido profunda, pero también me había impulsado a mantenerme firme. Mientras yo avanzaba, David estaba estancado, atormentado por lo que había tirado. Su arrepentimiento era suyo para que lo cargara, no mío para que lo arreglara. Mirando hacia atrás, esa noche de ventisca me cambió para siempre. Pero no me arrepentí de haberme ido. Había sido una chica desesperada por aprobación, aferrándome a una familia que me juzgaba, a un novio que mentía. Dejarlos fue lo más difícil que jamás hice. Pero me liberó. Cada paso, reponiendo estantes, estudiando hasta tarde, sobreviviendo en ese pequeño apartamento, construyó la mujer en la que me convertí. Aprendí a valorarme a mí misma, no la validación de personas que nunca verían mi valía. El rechazo de mamá y papá, la traición de David. Fueron dolorosos, pero me enseñaron que no los necesitaba. Tenía a Ronald, a Wendy y mi propia resiliencia. Mi vida era prueba de que elegirme a mí misma valía la pena sin importar el costo. La lección más grande que mantuve fue esta: protege tu valor. No mendigues amor de personas que no pueden darlo. Mis padres eligieron el orgullo por encima de su hija y ahora vivían con silencio. David eligió distracciones fugaces y terminó con nada. Yo me elegí a mí y construí una vida que amaba. La independencia no fue fácil. Significó noches largas, cuentas bancarias vacías y momentos de duda. Pero fue mejor que aferrarse a una familia tóxica o a una pareja infiel. Alejarse requirió coraje, pero me dio una fuerza que no sabía que tenía.